¿Cómo están, jóvenes? Miren, recordarles lo que hemos hecho en la anterior clase. Vamos a continuar con un segundo ejemplo. Estamos en el tema de factorización y estamos avanzando ya al segundo caso, que se llama factor común por agrupación de términos. Se llama factor común por agrupación de términos porque debemos de agrupar de acuerdo a un factor común. Entonces, ¿cómo sé que estoy en este segundo caso? Tenemos nuestro formulario y si lo memorizamos mucho mejor. Dice, tengo que tener 4 o 6 términos. Entonces debo de contar cuántos términos tengo. Busco los signos más y busco los signos menos. Entonces empiezo a contar un término, 2 términos, 3 términos y 4 términos. Entonces, si cumple esta condición, puede que sea un factor común por agrupación de términos. Ahora, entonces, para asegurarnos que estamos en ese caso, hay que proceder a agrupar de 2 en 2. Si son 4 términos, sí o sí agrupamos de 2 en 2. Entonces, para agrupar dos términos, hay que buscar que esos dos términos tengan algo en común. Entonces, yo puedo ver aquí que el 3 y el 6 tiene un factor común, que es el 3, y m es otro factor común. Entonces, como hay ya factor común entre estos dos, los agrupo. Y voy a elegir estos dos porque entre el 4 y el 8 hay un factor común y por eso los voy a agrupar. Entonces, ¿qué nos va a resultar de este ejercicio? A ver, vamos a hacer aquí abajo para que se entienda. El factor común de estos dos, de los números, recuerden que de los números hemos trabajado de esta forma. Yo sé que algunos ya mentalmente lo han sacado, pero para aquellos que tengan dificultades, descomponemos, ¿no? Entre 3, 1 y entre 3, 2. Una vez que llegamos a 1, paramos. El factor común de los números de 3 y 6 es 3. Entonces, factor común de estos números es 3. Ahora, la letra M es factor común porque hay aquí y aquí. Entonces, M. Elijo M elevado a 1, el de menor exponente. M elevado a 1. Y abro un paréntesis y divido. Esto dividido entre el factor común. 3 con 3 se simplifican. Como aquí hay 2m, con una m se simplifica y me queda una sola m. Menos 6 dividido entre 3. A 2 dividimos. M y m al dividirse se simplifican y me queda la letra n. Si eso paréntesis, sigue el signo más. Y aquí hago el primer caso de factorización. Factor común monomio de los números. Mentalmente podemos ver que el factor común es 4, pero lo vamos a hacer aquí también para que algunos que tengan dificultades vayamos viendo cómo se hace. Descomponemos en factores primos. 2 entre 2, 4. Puedo seguir entre 2, 1 y entre 2, 2. Una vez que aparezca el 1, paramos ahí. Estos dos números multiplicamos. 2 por 2 me da 4. Y este es el factor común de los números 4 y 8. Entonces voy aquí. ¿Cuál es el factor común de 4 y 8? Hemos dicho que es 4. De las letras no hay factor común, son diferentes, uno m y otro n. Entonces solamente el número es un factor común. 4 dividido entre 4 a 1 y me queda 1 por m, m. Menos. 8 dividido entre 4 a 2. N no hay con quién dividirse porque solamente hay número n. Ahora, nos fijamos si los paréntesis son iguales. M menos 2n, m menos 2n. Si son iguales, entonces nos falta el último paso. Si son diferentes, recuerden que hay que agrupar de otra forma. Entonces, si hemos intentado de varias formas y los paréntesis nos siguen saliendo diferentes, entonces no se resuelve por este caso. Ya, en este caso nos han dado iguales los paréntesis. Entonces el factor común es esos paréntesis o ese paréntesis que se repite. M-2, M-2, factor común. Abro un paréntesis. Aquí tengo dos términos, eso es muy importante entender. Un término, dos términos. El primer término divido entre el factor común. Y al dividir, esto y esto se simplifica y me queda 3m. Más. El segundo término divido entre el factor común.
paréntesis y paréntesis se simplifican al dividir y me queda 4. Y este es nuestro resultado. Miren, era sumas y restas y se ha convertido en multiplicación. Vamos con un tercer ejemplo. Vamos a ver otra característica. Y en este segundo ejemplo vamos a ver otra característica de este segundo caso. Miren, ahí tenemos cuántos términos. Tenemos 4 términos. Los signos más y menos separan términos, ¿no? Es importante, jóvenes, que ustedes sepan contar bien los términos, si no vamos a tener dificultades. 1, 2, 3, 4 términos. Entonces recuerden, si hay 4 términos, entonces les tiene que llevar al segundo caso de factorización, porque se trabaja con 4 o 6 términos. Acuérdense bien eso. Entonces, como tengo 4 términos, puede que estemos en este caso. ¿Qué nos dice? Hay que agrupar de 2 en 2 o de 3 en 3. Si son 4 términos, sí o sí hay que agrupar de 2 en 2. ¿Cómo voy a agrupar? Busco 2 términos que tengan un factor común. Miren, este y este tienen X, entonces voy a agrupar a esos dos porque tienen un factor común. Voy a agrupar este término con este término porque los dos tienen la letra Y. Entonces voy a agrupar. Pero miren, cuando agrupo, esta es la diferencia. Cuando quiera agrupar y delante del paréntesis hay un menos, entonces hay que tener cuidado. Este que era negativo, al poner el paréntesis, se está volviendo positivo. Y este que es negativo también tiene que cambiar de signo y tiene que volverse positivo. ¿De acuerdo? Les repito una vez más. Para que entiendan, voy a volver a este ejercicio. Aquí hemos agrupado fácilmente, porque al agrupar había un signo más. No hay ningún problema con el signo más. Pero en este ejercicio, al agrupar, nos aparece un signo menos. Entonces, cuando agrupo, el primer término que era negativo sin el paréntesis, al poner el paréntesis se ha vuelto positivo. Entonces, este también tiene que cambiar de signo, que es menos Y, se vuelve más Y. Entonces, esa es la única condición. Si hay un signo más, no hay ningún problema al agrupar. Pero si hay un signo menos, pongo el paréntesis y a este segundo término lo cambio de signo. Esa es lo interesante de este tercer ejercicio. Entonces ya lo he agrupado. Lo demás es similar. El factor común era X. Dividimos entre X 1 más aquí hay X al cuadrado entre X. Me queda una sola X. ¿Qué signo? Menos. El factor común hemos dicho que es Y al cuadrado. Son iguales. Entonces divido esto entre esto. Me queda X más Y al cuadrado. Entre Y al cuadrado se simplifica y me queda 1, no 0. Ahí tengan cuidado. Entonces me pregunto, ¿los paréntesis son iguales? Por ahí alguien a simple vista dijo rápidamente no son iguales. Pero sí son iguales, solo que está en otra posición. Recuerden que la suma es conmutativa, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 3 más 4 es lo mismo que 4 más 3, ¿verdad? 3 más 4 me da 7 y 4 más 3 me da también 7. Entonces eso es lo que está sucediendo aquí. 1 más X es lo mismo que X más 1. Entonces decimos los paréntesis sí son iguales. Entonces hacemos el último paso. Ese paréntesis que se repite es el factor común. Abro un paréntesis, este se simplifica, me queda X menos, anoto, el segundo término divido entre el factor común, este paréntesis con este se simplifica y me queda Y al cuadrado. Y ahí termina el ejercicio. En un principio era sumas y restas, al agrupar era sigues de esta, pero ya habiendo hecho estos procesos lo hemos convertido en multiplicación. A eso se llama factorizar. En este ejemplo número 4 vamos a resolver, miren, de esta forma. Entonces, cuando nos digan factorizar o cuando necesitemos convertir sumas y restas en multiplicación, empiezo a contar términos. Aquí hay signo más, aquí hay signo menos, aquí hay signo menos. Tengo 4 términos, 1, 2, 3, 4. Entonces, si tengo 4 términos, es el segundo caso de factorización.